Lenin y el totalitarismo. Este es el libro de Mauricio Rojas que queremos analizar a propósito que este año 2017 se están cumpliendo 100 años de la Revolución Rusa. ¿Se acuerda usted? Iniciaba el siglo, estábamos ahí en Primera Guerra Mundial y Rusia en lo particular tenía su propia revolución que lleva a los bolcheviques al poder. Lenin sin duda jugó un rol protagónico y por eso Mauricio Rojas, un chileno que vive en Suecia desde el año 1974, quiso escribir sobre él. Pero ¿quién es Mauricio Rojas? Lo queremos justamente analizar con él, porque él era un joven de 23 años cuando se va al exilio. Él militó en el movimiento de izquierda revolucionaria en el MIR. Sin embargo, con el correr del tiempo se fue dando cuenta de una serie de situaciones. De eso justamente queremos conversar. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto estar con ustedes. Y visitando nuestro país, porque usted me decía, va y viene de Suecia, ¿no? Voy a estar ahora hasta fin de mayo, un par de meses, por el libro, otras cosas, y volveré seguramente en agosto. Se ha hecho una costumbre de ir y venir. Sí. Usted ya había escrito un libro junto también a Roberto Ampuero, ¿verdad? Un diálogo de conversos. Ya el título viene a analizar o a decir algo de lo que usted ha planteado y ahora escribe sobre Lenin. Me imagino que tiene mucho que ver este centenario de la Revolución Rusa. Pero vámonos más atrás. ¿Por qué usted habla de conversión? ¿Qué pasa con ese joven del MIR? ¿De qué se fue dando cuenta con el correr de los años? Bueno, yo fui un seguidor, un lector, un discípulo de Lenin. El calificativo más elogioso que teníamos nosotros era el ser bolchevique. Y eso era el máximo que podía llegar, el revolucionario profesional entregado completamente a la causa de la revolución. Ahora, con el tiempo, fui pensando, especialmente en Suecia, por supuesto, un largo proceso, ¿por qué estas ideas tan hermosas aparentemente de crear el hombre nuevo, el paraíso en la tierra, terminan creando infiernos en la tierra? ¿Por qué en vez de la revolución comunista termina surgiendo el totalitarismo? Eso fue una larga reflexión que me llevó a pensar mucho sobre mi vida también. ¿Qué es lo que había en mí que me podría haber conducido a ser un personaje como Lenin o como sus camaradas? Es decir, dispuesto a morir, a matar, a mentir, a usar los votos o las balas indiferentemente en función de este fin tan extraordinario que es la revolución comunista. Mauricio, vayámonos un poco más atrás todavía, vayámonos a la década de los 70, porque este tema alguna vez también lo conversábamos con el escritor Roberto Ampuero, que recordemos también, él terminó en Cuba, él luego termina en la República Democrática Alemana, hasta que efectivamente hoy es un crítico del comunismo que él, del cual fue partícipe. En el caso suyo, cuando era un joven, ¿cuándo se acerca al movimiento de izquierda revolucionaria? ¿En qué? ¿La época de la universidad? Sí. ¿Antes de eso? ¿Cómo se origina aquello? Yo entré muy joven a la universidad, tenía 16 años, y me incorporé al MIR el primer año en la Escuela de Derecho de Pío IX. Ahí empecé y viví, por lo tanto... en la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile, justamente. Era un tiempo de radicalización, la Revolución Cubana, la gran pobreza que había en Chile, las poblaciones callampa, o sea, había muchos motivos para estar indignado con la realidad y tratar de cambiarla drástica y radicalmente, y es ahí donde entra este mensaje de la revolución total y del hombre nuevo, que me va a cautivar completamente. Y ahí comienza, ya estando en la universidad, entonces, su participación en el MIR. La militancia, y vivo esos momentos formativos del MIR todavía, vivo el año 69, cuando el MIR pasa a la lucha armada y a la clandestinidad, bajo el gobierno democrático de Eduardo Frei Montalva. A la distancia parece increíble, o sea, no fue en la dictadura, no fue en esas circunstancias, sino que nosotros habíamos descartado la democracia, era formal, falsa, burguesa, y habíamos pensado, como también pensó el Partido Socialista de Salvador Allende, que el único camino era la lucha armada, pasar por un enfrentamiento violento. Esa es mi vivencia política inicial, y es algo también que me ha hecho pensar mucho posteriormente, la responsabilidad que tuvimos por la destrucción de la democracia, al descartarla tan livianamente, al ser partícipes de un país que se enrumbaba hacia una lucha fratricida. Nosotros fuimos parte de eso y la reflexión que yo he hecho posteriormente junto con Roberto Ampuero y en otros contextos
trata de entender mucho cómo se llega a despreciar, por ejemplo, la democracia en función de construir este paraíso en la tierra. Viene el golpe, ¿y qué pasa con usted? Bueno, a las pocas semanas entiendo que la situación es muy expuesta y tomé un bus a Argentina. Y de allí logré seguir después a Europa y llego a Suecia en enero del año 74, en pleno invierno, un gran shock llegar allá. Y ahí por supuesto que los primeros años son un intento permanente de regreso a Chile, me reintegro al MIR del cual yo me había separado por un tiempo, hasta que viene la operación retorno, la idea de hacer retornar a los militantes para darle presencia a un partido que estaba totalmente destruido en Chile. Así que son unos 3 años ahí de profundo compromiso de nuevo, hasta que comienzan a surgir las dudas sobre todo este proyecto. ¿Y dónde surgen las dudas? ¿Y por qué surgen las dudas? ¿Dónde viene Bueno, esa primera crisis probablemente? Las dudas surgen de algo muy evidente. En todas partes donde mis ideas fantásticas se habían aplicado terminaban con dictaduras terribles. Había que preguntarse la razón de eso. Mi respuesta fue que justamente el sueño es tan grandioso que uno termina aplicando cualquier medio, usando cualquier medio para tratar de realizar esa utopía fantástica. Pero claro, hubieron muchas otras cosas. Por ejemplo, la llegada de un camarada mirista que venía de Valparaíso, que había pasado por la tortura, por la cárcel, y que nos junta en Estocolmo, me recuerdo muy bien, porque es el momento que cambia mi vida. Y nos dice, todo esto que el partido les cuenta es una mentira, en Chile no hay nada, estamos destruidos. Lo que quieren hacer con ustedes es mandarlos a Cuba, entrenarlos y después mandarlos a Chile, hacer una especie de acto de presencia heroico y morir allí para que el partido tenga alguna notoriedad. Y él discrepaba profundamente de esto. Él decía, ustedes son jóvenes, tienen que vivir, tienen toda la vida por delante, no podemos usarlos de carne de cañón de esta manera. ¿Qué año estamos hablando ya? 77, comienzo de 77. Ese es el momento crítico que me permite empezar a dudar, empezar a distanciarme de lo que era el partido, la causa revolucionaria, y empezar a pensar por cuenta propia. Los partidos revolucionarios son verdaderas sectas, donde todo es autorreferente, son movimientos muy cerrados. Por lo tanto, la capacidad de empezar a criticar, a pensar por sí mismo, es algo bastante difícil. Y un hombre como ese que llegó, yo lo llamo el autorizador moral, me autorizó, me dio el peso moral como para empezar a decir, debo pensar por mí mismo. Y lo que estamos haciendo es una locura realmente. Y claro, con esa reflexión, con ese análisis, con ese clic probablemente. ¿Usted qué estaba haciendo en Suecia en ese momento para vivir, por ejemplo? Yo estudiaba, lo primero que hice allá, aprender un poco de sueco y después yo decidí entrar a estudiar cosas prácticas, mecánicas, con la idea de volver a Chile y tener algo muy práctico. Mi primer título es de fresador, segundo es de reparador de máquinas de taller. Por supuesto que los suecos creían que yo quería ser trabajador de la Volvo o algo así, cuando yo lo que quería era poder fabricar pistolas o lo que fuera muy prácticamente. Así que mi vida se orientó a eso, a ese tipo de preparación y todos los trabajos normales de un inmigrante. Limpiar, en fin, hacer todo lo que tú tienes que hacer en una vida que cambia tan radicalmente como es la del inmigrante en un país donde no conoces el idioma, además donde tienes que empezar prácticamente desde cero. De cero, pero veo que después usted estudió en la universidad, Sí, sacó claro. un grado, incluso un doctorado, ¿no? En historia económica. Claro. Así es, cuando uno empieza ya a distanciarse, cuando el proyecto de la Vuelta a Chile se comienza a difuminar y a ser más impreciso, decidí dedicarme a lo que era mi pasión desde joven. Mi madre fue profesora de historia económica. Yo me metí a estudiar Derecho porque tenía buenas notas y era como un gran privilegio entrar a estudiar Derecho en la Escuela de la Chile. Así que si no, empiezo desde cero y voy a dedicarme a la historia económica. Me doctoré, fui profesor 20 años de historia económica, he escrito varios libros en sueco, están los libros de historia económica, así que bueno. ¿En qué universidad hace clase allá en Suecia? En la Universidad de Lund, que está en el sur de Suecia, donde vivo actualmente todavía, una hermosa y pequeña ciudad muy antigua, de unos 1000 años o más. Así que en esa universidad he hecho mi vida académica. ¿Y cuándo comienza a escribir? Bueno, comencé muy temprano a escribir, desde mi tesis doctoral, artículos, libros, ya en los años 80. Incluso en los años ya a fin de los 70 comienzo a escribir mis primeros textos de distanciamiento del marxismo, que se publican en España, en revistas españolas, también en sueco. Y después vienen los libros, ya la tesis doctoral, por supuesto, a mediados de los 80, y después yo debo haber escrito unos 25 libros actualmente, varios de ellos que se usan o se han usado en las universidades suecas, en economía del desarrollo, ese tipo de temas, porque he tratado una serie de temas. Y aquí en Chile me he dedicado mucho a estos temas políticos,
de reflexión que tienen que ver con nuestra propia historia también. Claro. ¿Y por qué Lenin? Lenin, Independiente de que se esté cumpliendo, claro, tiene el centenario por de la supuesto, revolución. que es el motivo más evidente, mi vida, lo que marca mi vida. Lo importante que es para Chile, que tuvo un gobierno marxista-leninista, el gobierno de Allende, con partidos marxistas-leninistas, fue determinante en nuestra historia. Además que es interesante entender la transformación del idealismo en esa actitud política terrorista finalmente, cómo se produce eso, porque eso puede seguir y se sigue produciendo. Mira el islamismo radical. Sin duda que esos jóvenes que se dinamitan y matan mucha gente, lo están haciendo buscando la creación del mundo ideal. Bueno, nosotros estuvimos en eso y muchos más han estado, pero también es interesante entender por sí mismo por qué esas ideas de Lenin fueron tan exitosas. Piensa tú que a 60 años de la Revolución Rusa, una tercera parte de la humanidad estaba gobernada por partidos marxistas-leninistas. No hay ningún ejemplo de una doctrina política tan exitosa como la que creó Lenin. Después cayó, se derrumbó su gran creación, la Unión Soviética, pero son hechos muy importantes, marcan nuestro pasado reciente y pueden ser importantes para el futuro, en la medida que pueden surgir nuevas ideas parecidas, estas utopías desbordantes que nos llevan a usar cualquier medio, un sueño redentor que termina muy mal. ¿Y por qué cree que tanta gente en el mundo, en Europa del Este, por ejemplo, y en países como el propio Chile, tomaron esta doctrina y esta utopía? Porque el sueño, la utopía es muy hermosa. Porque la idea de crear el hombre nuevo, imagínate lo que eso implica, creértelo de veras como yo me lo creí. El paraíso, terrenalizar aquello que ha sido prometido en el mundo de los cielos, crear una sociedad sin explotación, sin envidia, sin conflictos. Ese sueño es un sueño prácticamente eterno del ser humano, que se actualiza en la época moderna entre nosotros, un salir total de la pobreza, de todo lo que caracteriza lo que ha sido la vida del ser humano, lógicamente que es muy atractivo. Y parecía poder realizarse. Piénsate que en esos tiempos la Unión Soviética era una potencia. Cuba daba un ejemplo de revolución, los vietnamitas estaban avanzando todavía, o sea, estamos en pleno expansión del marxismo-leninismo. Y parecía como que allí estaba la herramienta de la liberación definitiva de la humanidad. Es un delirio, uno puede decir, creer que uno va a cambiar la naturaleza humana. Un delirio peligroso porque invita al genocidio. Para crear el hombre nuevo tengo que destruir el hombre viejo, nosotros, los hombres reales de hoy día. Por eso que las revoluciones han sido tan brutales con los seres humanos en concreto. ¿Y qué cree que fue carcomiendo justamente esa utopía? En gran parte la falta de libertad. El autoritarismo, la necesidad de encuadrar la sociedad en lo que es un régimen totalitario, que es muy distinto de una dictadura. Un régimen totalitario no deja nada fuera del poder del partido y del Estado. Eso es lo que se hizo en la Unión Soviética. Y cuando tú haces eso, todo lo que es la libertad, su creatividad, lo que necesita ese espacio de crecer, se comienza a apagar. Y finalmente la Unión Soviética explotó por dentro, fue una implosión en función de la incapacidad de ser creativos. Perdieron esa competencia que tenían con el mundo llamado capitalista, con las economías de mercado, que tendrán todos los defectos que tienen, pero que dan gran libertad de creación. Que tú no tienes que preguntarle a un jerarca por las cosas que quieres hacer, sino que tú las pruebas y ves si otros seres humanos quieren tus productos o servicios. O sea que finalmente la pérdida de libertad, este sueño de controlarlo todo, de crear la sociedad total, donde el individuo se pierde en el colectivo, fue lo que terminó siendo la destrucción de este régimen. Los chinos lo entendieron distinto y decidieron reinventar el capitalismo para que le diera dinamismo al régimen comunista. O sea, por un lado o por otro, la utopía de Lenin terminó mal. Claro, porque en algún momento estas utopías, claro, estaban en Rusia, estaban en Europa del Este, pero también estaban en Asia, Sí, por estaban supuesto. en América Latina, Claro. y el ejercicio de Chile es probablemente uno de los más significativos, porque se llega a ello vía elecciones, Sí, sí, distinto al ejercicio de los cubanos, por ejemplo. Así es. Y claro, llegan los 80, llegan los fines de los 80, llega la perestroika, cae el muro de Berlín, cae evidentemente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y qué pasa a juicio suyo con, por ejemplo, el Partido Comunista Chileno, los partidos comunistas en el mundo? Mira, hay distintas reacciones. Los partidos comunistas europeos se hacen una profunda autocrítica, reconocen que han sido cómplices de genocidios, de Stalin, de Lenin, etc. El Partido Comunista Chileno pasa piola, por decirlo así.
no dice nada públicamente, sigue transitando sin hacerse una autocrítica, y hoy día llega a estar en un gobierno democrático y diciendo públicamente: tenemos 100 años de historia limpia, tenemos las manos limpias, nunca hemos hecho nada que sea criticable. Un partido que aplaudió los genocidios más bárbaros del siglo XX, con una ideología que ha llevado a por lo menos 100 millones de muertos por la violencia política. Un partido así debiera ser impresentable, ¿ah? Pero lo raro es que sea presentable, que pueda estar en un gobierno y que pueda decir: tenemos las manos limpias, sin haberse hecho una autocrítica, que es lo menos que podría haberse hecho un partido comunista. Por lo tanto, ¿siente que ha faltado eso? Pero es una deshonestidad increíble decir: tenemos las manos limpias, 100 años de historia impecable. Cuando, mira, pero aprobaron todos los crímenes de Lenin, de Stalin, aplaudieron. Su gran poeta y nuestro gran poeta Pablo Neruda le cantó odas a Stalin, glorificaron todo esto. Y todavía lo siguen haciendo con Venezuela, lo siguen haciendo con Cuba. O sea, su espíritu antidemocrático, esa idea de la revolución que arrasa con los derechos democráticos y las libertades, sigue estando presente. Siguen siendo leninistas en ese sentido y lo muestran cada vez que tienen que pronunciarse sobre estas dictaduras revolucionarias. Ellos están en solidaridad con la dictadura. Tiene que ver mucho aquello con este libro, en el sentido de su visión de armar justamente un texto que sea un ensayo para que probablemente los más jóvenes conozcan al personaje. Porque... Por supuesto, es que es muy importante, es una historia muy reciente, que todavía afecta a una quinta parte de la humanidad, que está regida por partidos marxistas-leninistas, China, Vietnam, Cuba, etc. Es una lección demasiado cara en sacrificio humano, en sangre, como para que digamos: no, eso ya es historia. No, eso no puede ser historia así simplemente. O sea, ¿qué tan presente está Lenin hace años? Bueno, en la revolución ya lo bolchevique? ves, en el gobierno de Chile hay un partido marxista-leninista que no se ha hecho la más mínima autocrítica. En China gobierna un partido marxista-leninista, si bien ha introducido el capitalismo para salvarse, para subsistir. En Vietnam lo mismo, en Cuba veremos lo que pasa ahora. Por lo tanto, es parte del presente. Pero sobre todo es una lección acerca de aquello que el ser humano puede o no puede hacer. Cómo las utopías, los sueños más hermosos pueden transformarse en realidades terribles, porque tú sobrepasas aquello que es humanamente posible. Tú no puedes reinventar al ser humano, no puedes crear las sociedades perfectas, y cuando tratas, tienes que ejercer una violencia terrible como las que se ha ejercido en todos estos regímenes. El problema es que este tipo de militancia te invita a la violencia sin tener mala conciencia. Puedes matar con la sonrisa porque crees que así progresa la humanidad. Te crea una especie de criminal político perfecto, porque no tiene ningún remordimiento. Cree que el paraíso, el camino al paraíso, pasa por el infierno, como Marx decía, por la dictadura del proletariado, y como Lenin después terminó aplicándolo. Entonces es una ideología que a partir del fin más grandioso te invita, te justifica, te crea la posibilidad de ejercer el mal contra los seres humanos. ¿Cuál cree que es el principal, o le gustaría a usted que fuese el aporte de este libro, su aporte? El aporte es ese. Es importante querer mejorar el mundo, cambiar el mundo, hacerlo avanzar. Pero hay que cuidarse con las ideologías que prometen demasiado, con los cielos en la tierra y con descartar la democracia. Esa democracia imperfecta pero tan valiosa que tenemos. La idea de borrón y cuenta nueva, de partir de nuevo e inventarlo todo de nuevo, es la base del totalitarismo. Son solamente mentes prepotentes las que pueden creer que en ellos residió la verdad definitiva. Y una mente prepotente es el prólogo del poder prepotente, del que impone después esa verdad. Hoy día el esquema en Latinoamérica ha cambiado. O sea, hay muchos gobiernos que ya están lejos justamente de socialismos, de leninismos, pero todavía quedan algunos. Claro. ¿Cuál es el mapa, cree usted, hoy, de Sudamérica en lo particular, donde estamos nosotros insertos como país? Bueno, Venezuela es el ejemplo trágico. Esto empezó también con todo el sueño que el petróleo hizo posible. Se acabó el petróleo y quedó la dictadura. Quedó un desastre. Realmente lo de Venezuela es prácticamente imposible de entender. El país más rico potencialmente de América Latina, con mucho, está en la situación en que está. Eso muestra que todavía sigue funcionando esta dinámica del poder que quiere inventar una fantasía, pero que termina creando Venezuela es un infierno y va a terminar mucho más mal seguramente. América Latina viene saliendo en parte del populismo más agresivo, si bien todavía queda Venezuela, como decíamos,
pero yo me temo que esto puede volver, puede reiterarse. Entre otras cosas porque hay mucha injusticia en América Latina. Hay muchos problemas reales que hay que enfrentar. Y eso es lo que tenemos que enfrentar para evitar que sean caudillos populistas o estos líderes mesiánicos, los que se aprovechan de ello y lo canalizan de una forma que finalmente crea dictadura, crea destrucción. Y su visión como chileno que vive en Suecia, como profesor universitario, como doctor en historia justamente económica, lo que ha sido, ni siquiera decir los últimos 20 años, la última década, políticamente hablando, lo que está viviendo nuestro país hoy día. Bueno, nuestro país está en un momento muy crítico porque hemos tenido muy mal gobierno estos 4 años, eso lo entiende cualquiera. Hemos debilitado las bases del crecimiento, hemos hecho política poco seria. Si esto continuara por 4 años más, yo creo que Chile está en el grave peligro de perder definitivamente el rumbo al desarrollo. Es muy importante volver a la seriedad, volver a establecer un tipo de política que no se base en promesas fáciles típicas del populismo, derechos para todos. Por ejemplo, esta educación superior gratuita para todos, es que es una vergüenza, es lo más insolidario que hay. Es creer que hay recursos ilimitados. Es no entender que cuando se saca dinero para ponerlo en la educación de los que pueden pagárselo, se le quita a los pensionados, se le quita a los niños del Sename. Es que esto haya sido posible plantearse por los llamados progresistas, o un gobierno que se definió como progresista, indica los peligros que tenemos de caer en la retórica, una retórica que se termina pagando por la gente más vulnerable y que más necesita. Por eso tenemos todo el tiempo que pensar en nuestro Chile, cuidarlo, volver a la racionalidad política, volver a la seriedad política. Bien, Mauricio, podríamos estar mucho más, ya estamos Sí. en el tiempo. Agradecido, por cierto, que haya estado con nosotros en esta visita que ha hecho a Puerto Montt y que está, obviamente, mostrando lo que es este libro. Le decíamos que está en librerías, ¿verdad? Así es. Lenin y el totalitarismo de Mauricio Rojas, este profesor universitario chileno que ya se quedó en Suecia, él dice voy y viene, pero vive efectivamente desde la década de los 70 por allá. Tal como le decíamos, usted ya ha conocido su visión, lo que plasma en este libro, pero también su pensamiento respecto a lo que es la historia política en estos 100 años en que ha estado justamente, o que se cumple en este 2017 desde la Revolución Rusa, y con Lenin ahí como protagonista principal. Mauricio Rojas, este joven que fue del MIR y que hoy día es un profesor universitario y además autor de este libro. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por verlo. Bien, pues junto a él estamos despidiendo la presente edición de nuestro Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, es el Pulso de la Región aquí en Vértice TV. Hasta pronto. Vértice TV, con el auspicio de BTR, Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentaron el Pulso de la Noticia.